¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno, gracias a Dios. Bien, pues, ¿qué les parece si vamos directamente a la palabra? ¿O tienen algo mejor que hacer? ¿No? Bueno, está bien. Pues bien, pues continuamos con nuestra serie. Ya estamos por terminarla, nuestra declaración de fe. Es el tema número 26 ya, ¿sí? Y el título del día de hoy es el bautismo en agua, ¿sí? Una práctica que ya muchos lo han hecho, algo que a lo largo de nuestra vida en el cristianismo lo hemos visto. Pero bueno, ¿qué nos enseña la palabra acerca del bautismo en agua? ¿Sí? Puede que tengamos una idea, puede que ya hemos sido bautizados, a lo mejor hay aquí entre nosotros quienes no se han bautizado, y esto nos va a ayudar a dar una idea de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si oramos antes de empezar? Para que el Señor nos ayude a usted y a mí, ¿sí? Bien, pues Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, te hemos bendecido, hemos adorado tu nombre, hemos reconocido quién eres tú, Señor. Nos hemos comprometido contigo en seguirte, en obedecerte, Señor. Y en esta tarde que viene el mensaje, yo pido por mis hermanos que tengan oídos atentos, Señor, y un corazón dispuesto a que tu palabra sea sembrada, Señor. Y ayúdame a mí también, Señor, a poder explicar tu mensaje y transmitirlo de la manera más fiel posible, porque se trata de glorificar tu nombre, Señor, y que nuestros hermanos, que aquí la iglesia, sean edificados, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es importante empezar diciendo que a lo largo de nuestra vida, en la iglesia, nos vamos formando ideas o dogmas que por costumbre, por tradición, porque lo que usted guste y mande, se hace en regla o se hace en ley en nuestra vida, ¿sí? Bueno, la idea es de esa enseñanza y de todas las otras que hemos tenido a lo largo de esta serie es para que nos ayude a entender sobre qué es lo que dice la Escritura con respecto al bautismo en agua. Ya vimos el ser llenos o bautizados del Espíritu Santo, ¿recuerda? Ahora veremos el bautismo en agua, ¿sí? Y es necesario establecer, hermanos, que como iglesia creemos en el bautismo en agua por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Como testimonio de una limpia conciencia, resultado de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Eso lo encontramos en Mateo 28, 19. Nos lo sabemos de memoria, ¿no? Que dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso creemos como iglesia. Ahora, necesitamos decir que el bautismo no es exclusivo o no empezó en el cristianismo. Van a asustar, ¿no? Esa práctica es muy antigua, que diferentes culturas, diferentes religiones, a lo largo de la historia de la humanidad la han adoptado. Lo que tenemos que ubicar es que teológicamente el bautismo se puede definir como un acto de asociación o identificación con alguna persona, algún grupo, algún mensaje o algún evento. O sea, no hay exclusividad en alguien cuando el término de bautismo. El bautismo, además de lo que acabamos de mencionar, también tiene un significado de lavamiento, de limpieza, ¿sí? Cuando vamos a lavar la ropa sucia, ¿qué hacemos? La sumergimos en agua, ¿sí? O le echamos agua, la prenda tiene que estar sumergida en el agua para que se moje y después poner el jabón, ¿sí? Entonces se baptiza el agua, la prenda, ¿sí? Bueno, el bautismo tiene el significado de limpieza, de purificación. Y ahora, ¿qué significa bautismo? Bueno, viene del griego baptisma, y esto significa que es un proceso de sumersión o inmersión en algún líquido. Viene de la palabra bapto, que quiere decir empapar. ¿Okay? Ya habíamos comentado este ejemplo, pero cuando se teñían las ropas, se ponía la pintura en una olla o cazuela y se sumergían, se baptizaba la prenda, ¿sí? Como lo acabamos de decir hace un momento.
¿Para qué? Para que se impregnara de toda la pintura, ¿sí? Ahora, según Webke Nordmans, un teólogo neerlandés, baptizo quiere decir sumergir, y la palabra se ha usado para hundir un barco, hundir en la arena, ahogarse y morir, ¿sí? Y tal significado básico está acorde con el énfasis de las Escrituras cuando Juan bautizó a Jesús en el Jordán y él subía del agua. Eso lo encontramos en Marcos 1, de 9 al 10. Entonces, la palabra tiene usos prácticos, además del uso religioso por el cual comúnmente se le conoce más, ¿sí? El bautismo. Ahora, hay otra palabra que también está en griego, que está relacionada con baptista, y es baptismos, que no necesariamente habla de un sumergimiento, aunque tenga la misma raíz, habla de lavamiento, ¿sí? La connotación es de limpieza, o sea, es su significado. Y mire, en la ley ceremonial, o sea, en la Biblia, había distintas ordenanzas muy puntuales con respecto a limpiezas rituales o de lavamientos de diferentes cosas que se iban a usar para las ceremonias. El sacerdote, por ejemplo, tenía una fuente que era el lavacro, donde ahí se lavaban después de hacer parte de los rituales, pero también se lavaban los utensilios como vasos, cubiertos, platos. Esto con una connotación de limpieza espiritual, para hacerlos ritualmente limpios. Y había distintas ceremonias en las que se usaba la palabra lavamiento, ¿sí? Como en Marcos 7:4, hablaba de lavamientos para un uso ceremonial. En Hebreos 6:2 está hablando de la doctrina de bautismos y la connotación es de limpieza, o sea, de lavamientos, de lavar, de limpiar. Y hermanos, el bautismo también significa identificación. ¿Por qué? Porque identifica al creyente con Cristo, con su muerte y resurrección. Es una declaración pública de que el creyente se unió a Cristo por la fe en su muerte y resurrección. Esto lo estaremos diciendo en reiteradas ocasiones, porque es importante tenerlo muy en claro. Bien, esto que mencionamos rápidamente fue una pequeña base para poder entrar al tema del bautismo en agua. Vamos por favor nuevamente, acompáñame en su Biblia a Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Una pausa. Dice de todas las naciones, no dice a todas las naciones. ¿Sí se da cuenta la diferencia? De todas las naciones, no a todas las naciones. ¿Qué cosas implican ese tipo de diferencias? Bueno, me dijo una mosca en la oreja, no era el pastor Raúl. Ahí para qué. Sigamos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, viendo esto bíblicamente, el bautismo para el cristiano se asocia, número 1, con arrepentimiento y perdón. Vamos por favor a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí mismo en Hechos, vamos al 22:16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, número 1, bíblicamente el bautismo para el cristiano se asocia con
arrepentimiento y perdón. Número 2, con la unión con Cristo. Eso está en Romanos 6, del 1 al 10, está más extenso. Ahí lo lee en casa. Esa identificación con Cristo, representando que cuando nos sumergimos en el agua, estamos siendo sepultados, y cuando salimos de las aguas, estamos identificándonos con su resurrección. A la hora de la inmersión es con su muerte, a la hora de la salida con su resurrección a una nueva vida. ¿Sí? Número 3, ¿cómo se asocia el bautismo con el cristianismo? Con hacer discípulos, según Mateo 28 y 19, lo acabamos de leer. Es importante no concluir, hermanos, que el bautismo por agua efectúa el perdón. O sea, que en el momento en que yo me bautice, soy realmente perdonado. Y que cuando me bautice, y en cuanto salga de las aguas, voy a salir con deseos nuevos, sin ganas de pecar, ya con una limpieza espiritual, ¿sí? No es así, es un acto ceremonial o ritual, pero que está relacionado, que representa muchas cosas, como lo acabamos de decir. Está íntimamente relacionado con aquellas cosas del comienzo de la vida cristiana. Ahora, ciertamente hay un deseo por una vida de santidad, de andar en integridad, en obediencia al Señor, eso es bueno, pero eso debería ser el común de todos los días. Y el bautismo es un testimonio público de que ese es mi deseo, que me identifico con Cristo. ¿Sí? De hecho, ya lo había comentado antes, pero yo pensaba que por no tener información clara, de mi parte no haber investigado más, yo creía que cuando saliera de las aguas, el día que me bauticé, iba a subir mi nivel de espiritualidad, ¿sí? O que iba a salir hablando en lenguas. Y era algo, o que verdaderamente ya era un hijo de Dios, o que el Espíritu Santo ya iba a morar en mí. ¿Son cosas malas? No son cosas malas. Sin embargo, no es la información correcta. ¿Sí? El bautizarme, hermanos, el bautizarnos no nos hace más espirituales, porque ya somos hijos de Dios al momento de habernos arrepentido de nuestros pecados y confiar en el Señor Jesucristo para salvación de nuestros pecados, y que el Espíritu Santo mora en el creyente, mora en aquel que se arrepiente, ¿sí? Nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a morar. No es un segundo acto, ¿sí? Como ya lo hemos estado aprendiendo. Viene a morar ya en la persona. Entonces, quienes se bautizan ponen de manifiesto que han recibido por la fe el perdón de los pecados y la vida eterna. No es el bautismo para que me vaya mejor o para ver qué consigo. No, es un testimonio, repito, público. Lo pone de manifiesto que hemos recibido la vida de Dios. Los que están dispuestos a ser bautizados expresan que se han convertido al Señor. Es eso. La fe y el arrepentimiento es la señal más evidente de que se ha producido un cambio de corazón, que se expresa en un cambio de mente. ¿Sí? Arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar. Y esto lo hacemos público en el momento de bautizarnos. Entonces, nuevamente, el bautismo es una evidencia de haber depositado mi fe en Cristo. Y la única condición de haber sido justificados es la fe. Vamos a Romanos 5, versículo 1. Igual ya se lo saben, pero es importante citarlo, leerlo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos justificados? Por la fe, no por el bautismo, sino por la fe. Pero doy testimonio que he creído al bautizarme. Lo hago público, lo hago evidente. ¿Sí? Ahora bien,
Ya hemos hablado de que el bautismo y la cena del Señor son ceremonias que el mismo Señor Jesucristo estableció para la iglesia, por decirlo de alguna manera. Son los dos únicos sacramentos, o sea, los únicos dos rituales que el Señor estableció. Mire, tal vez nos asustemos o saquemos de onda al escuchar ese tipo de palabras desde el frente de un púlpito cristiano. Pero como le decía hace un momento, como la palabra bautismo, creemos que tiene una connotación religiosa nada más. Pero ya vimos que no. Al escuchar ese tipo de palabras, como solamente la escuchamos dentro de la iglesia católica, ¿no? Como el sacramento o un rito, ¿no? Nos podemos sacar de onda o que es de uso exclusivo para ellos, pero no es así. Es más, mire, le pongo un ejemplo más actual. ¿Qué símbolo usa la comunidad LGBT? Un arco iris, ¿verdad? Bueno, hace un tiempo, en una serie para niños, venía como fondo un arco iris al frente del título de la serie, ¿sí? Y al principio 2, 3 brincaron, ¿no? Oye, pero pues ¿cómo vamos a usar eso si me diste el arco iris, que no sé qué? ¿Sí? Bueno, por el hecho de que este grupo tenga como símbolo un arco iris, hará que nosotros como creyentes lo dejemos de usar cuando sabemos lo que Dios dijo sobre eso. ¿No? ¿Sí? ¿Que es una recompensa suya? Por supuesto que no, hermanos. ¿Sí? Es un ejemplo nada más. Tal vez me salió un poquito del tema, pero quería comentarles esto porque a veces nos bombardean con tanta información que no es del todo correcta y por el hecho de que muchos lo digan, no quiere decir que sea verdad o que sea bueno. ¿Sí? Entonces, si ve algo de arcoíris aquí en el salón de los niños, no se asuste. ¿Sí? Sabemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, continuamos. Una vez más, y disculpe que sea reiterativo en esto, pero debemos siempre tener presente el verdadero sentido que tiene el bautismo y la Santa Cena, que de ninguna manera comunican gracia a quienes lo reciben. ¿Sí? Lo decimos de nuevo porque no es por una emoción que se tiene que tomar la decisión de bautizarse, o que por ello ahora sí voy a dejar este o aquel pecado, o seré más santo, etcétera. Si me bautizo ahora sí ya va en serio, Señor. No, se supone que va en serio desde el día en que creíste. Desde ahí se supone que va en serio. Ese pensamiento, hermanos, viene del catolicismo. ¿Por qué? En el catolicismo se cree que a través de los sacramentos se comunica gracia, se otorga comunión, se otorga perdón. ¿Sí? Alguien externo, como es el sacerdote, el que oficia el culto, otorga gracia, otorga perdón a través de comer algo, a través de poner algún símbolo. La palabra de Dios no enseña eso. Y no es sencillamente, hermanos, el bautismo, otra vez, el bautismo cristiano significa identificación con el mensaje del Evangelio, la persona de Cristo y el grupo de creyentes o la iglesia. Ahora, también hay iglesias que por un mal entendimiento del bautismo han caído en la práctica de que si vienes de otra iglesia, para aceptarte como miembro de esta congregación tienes que bautizarte con nosotros. ¿Sí? Y ese tipo de prácticas no vienen en la Biblia por un mal entendimiento de lo que es el bautismo. Pero hermanos, quiero aclararles algo. No quiere decir que no vaya a sentir algo o que no sea un momento especial el hecho de que se bautizó. No estoy hablando de eso. No quiere decir que me bautizo y pues ya, ¿sí? O sea, ya pasó. O sea, salí como si fue una piedra, ¿no? Nada más me mojaron y ya salí. No estamos hablando de eso. Me refiero al hecho de querer agregar algo más al bautismo que propiamente no lo tiene. ¿Sí? Pero por supuesto que hay un gozo, una alegría por saber que me bauticé, por saber que cumplí un mandamiento del Señor. Sí, hay un gozo. Obviamente sí hay una alegría por bautizarse, por sentirme identificado con la iglesia, por decir que públicamente tengo pertenencia. ¿Sí? Por decir que públicamente me identifico con Cristo. Claro que hay un gozo.
Claro que hay alegría. ¿Sí? Una vez más, es no agregarle cosas que no tienen, que no vienen en las Escrituras. Entonces, espero no me malinterprete, no es la intención transmitir esa idea. Por eso es importante tener claro qué es lo que se refiere al bautismo según la Biblia. Ahora, hay condiciones para ser bautizados. La Biblia lo dice, no una denominación, no un grupo de iglesias, sino la palabra de Dios. Si un grupo o una denominación añaden algún otro requisito para ser bautizado, bueno, eso es aparte, ¿no? Hay denominaciones que así lo tienen en sus reglamentos, etcétera. Pero queremos saber qué es lo que nos dice la Escritura. ¿Sí? Vamos por favor a Marcos 16. Marcos capítulo 16. Versículo 15. Y mire, lo primero que nos dice para ser bautizados es que tenemos que creer, tener convicción, tener fe. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjese que aquí hay una mala interpretación sobre este versículo, porque dice en el versículo 16, si creyeres y fueres bautizado, ¿no? Se lo pone como dos condiciones, dos requisitos para ser salvo, que tiene que ir junto con pegado. Crees y luego tienes que bautizarte, si no, no te salvas. Pero no olvidemos, hermanos, que la salvación no es por obras y el bautismo es una obra. ¿Sí? La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, del 8 al 9. Y además de ello, se pierde de vista el contexto de que fe o creer se asocia con ser bautizado. Es decir, no se puede bautizar a nadie que no haya creído. Para tenerlo un poco más claro, vamos por favor a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje que leía ahí, el pasaje de la escritura que se leía era Isaías 53. ¿Sí? 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde toda esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Este alto funcionario de la reina estaba leyendo, repito, Isaías 53. En explicación de Felipe, también le habla sobre el bautismo. Es cuando el etíope pregunta si qué impedía para que él fuera bautizado. Y Felipe, ¿qué le responde? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, es creer en el mensaje. Pero también nos habla de arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene por haber creído, porque pudieran decir, pues ¿de qué me voy a arrepentir si no he creído? Si no he escuchado el Evangelio. ¿De qué me arrepiento? ¿Sí? Bien, ahora vamos a Hechos. Ahí mismo en Hechos, capítulo 2. ¿Me da para atrás, por favor? 37. Versículo 37. Hechos 2, 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, versículos anteriores, les había predicado, los confrontó, les dio hasta por debajo de la lengua. ¿Sí? Está, si leemos versículos atrás, la exposición de Pedro. Y fíjese, un paréntesis. Saber que este Pedro, que estaba bien tronco, ¿no? Cuando el Señor Jesús lo llamó, era alguien tosco en su actuar, en su hablar. Muy probablemente no tenía un vocabulario muy amplio porque era un pescador, sí, por supuesto sin demeritarlo, ¿no? Pero es probablemente que no tuviera un vocabulario muy amplio, que negó a Jesús y otros etcéteras. El mismo Señor Jesucristo lo transformó y lo usó para su gloria y con una elocuencia explicó el mensaje tan claro. ¿Qué esperanza, no cree? Sí. Que no necesitamos ser muy brillantes. Si nos dejamos usar por Dios, Él pone su gracia sobre nosotros y nos capacita para servirle y predicar su mensaje. Bueno, esa se la dejo gratis, ¿no? Ahí para que lo piense. Para que no ponga pretextos de que no es que yo no sé esto, aquello. Bueno, el Señor da la gracia. ¿Sí? Ahora, Pedro les habló el mensaje y que dice en el versículo 37. ¿Y qué dice en el versículo 37? Que se compungieron, es decir, sintieron una pena profunda, una vergüenza por haber hecho algo malo. Y dice que fue de corazón. Con una actitud y con una sinceridad se preguntan, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro, ¿qué responde? Arrepiéntanse. Lo primero que les dice, ¿verdad? Arrepiéntanse. Es lo primero, creer, arrepentirse. Después bautízate. El arrepentimiento forma parte de creer. En repetidas ocasiones, los heraldos o los mensajes del Evangelio exhortan a las personas a creer en Cristo. En unas ocasiones los urgieron al arrepentimiento. Y hay varios pasajes que hablan de ello. Y ahora, tal cosa indica que esos términos han de entenderse como sinónimos. El arrepentimiento y creer. Tener fe es arrepentirse. Sin arrepentimiento, la fe no es posible. Porque, como lo decíamos hace un momentito, ¿no? Alguien pudiera decir, es que no necesito arrepentirme. ¿De qué me voy a arrepentir? Es más, si hago más cosas buenas que malas. O sea, ahí está balanceado el asunto, ¿no? El asunto es que no se trata de un balance a ver si hago más cosas buenas que malas. La Biblia jamás habla de eso. Se trata de que todo ser humano necesita arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. No hay más. ¿Sí? No existe una balanza. Y si la existiera, pues estamos perdidos, salimos perdiendo. Ahora, Pedro aquí no está dando una fórmula bautismal, no está dando un formulario para bautizarse, solo establece lo que la palabra dice. ¿Qué sucede si alguien de corazón se arrepiente? Por ello, fe y arrepentimiento preceden, o sea, van antes del bautismo. Si no crees, no llegas al arrepentimiento.
Entonces, siempre fe y arrepentimiento también van de la mano. ¿Sí? Ahora, ¿qué elementos tiene que haber para llevar a cabo un bautismo? ¿Sí? Ya vimos quiénes pueden bautizarse. Y ahora, ¿qué elementos se tienen que llevar a cabo? Bueno, sencillamente un cuerpo de agua. ¿Sí? En la playa, en un río, en una alberca, en un bautisterio, en donde sea. ¿Sí? A mí en lo personal, pero ya son cuestiones de gustos, no estamos estableciendo nada, porque la Biblia no lo dice, donde hay que hacerse, no encontramos indicaciones explícitas. En lo personal a mí me gusta que sea en la playa, siento que le da otro sentido, pero repito, es cuestión de gustos, ¿sí? No estamos, una vez más, estableciendo algo. ¿Sí? Pero repito, si es en una alberca, en un bautisterio, una piscina, hacer un abrevadero, ¿no? Esos donde toman agua los animales, también puede ser ahí. Lo importante es que se haga una sumersión de un cuerpo, de una sumersión completa del cuerpo, ¿sí? Y podemos resumir esos puntos que acabamos de mencionar de la siguiente manera. Número 1, el creyente ha reconocido humildemente su condición de pecador. ¿Cómo? Cuando escuchamos el Evangelio. No porque soy buena onda, no porque me porto bien, no porque soy decente, no porque hago más cosas buenas que malas. No, es porque escuché las buenas noticias. Número 2, ha confesado su confianza plena en la muerte expiatoria y en la resurrección de Jesucristo, como la propiciación necesaria por sus pecados. Y número 3, se bautiza en obediencia como testimonio público del cambio realizado por Dios internamente. Me he identificado con su muerte y resurrección, con su vida, y de manera pública lo hago manifiesto. Significa que tengo una nueva vida, un corazón inclinado a Él, que quiero obedecerlo. Como les decía hace un momento, no es que el bautismo sea algo que no deba ser importante, no, el bautismo tiene un significado espiritual para el cristiano. Vamos por favor a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Una vez más, me identifico con Cristo, con lo que Él hizo. He muerto a mis pecados, pero ahora vivo en Él. Y ahora, ¿qué del bautismo de los niños? A lo mejor pudiera surgir esa pregunta, ¿no? ¿En los niños qué onda? Bueno, en la Iglesia Católica se piensa o se cree que no es necesaria la fe. O sea, no es necesario que crea el infante, sino que con la fe de sus padres él puede poseer inconscientemente, obviamente no lo entiende, la creencia de sus padres. Si se hace el rito de manera adecuada, puede llevarse a cabo. También creen que, además de la fe de sus padres, la fe de toda la iglesia les es imputada, por lo tanto pueden bautizarse. Aunque aclaran que en efecto, la misma Iglesia Católica lo aclara, un bebé no tiene la conciencia de entender la fe todavía, pero la fe de alguien externo les alcanza. Bueno, nosotros a la luz de las Escrituras no encontramos eso. Porque como lo hemos dicho a través de todo este mensaje, el bautismo es ¿para quién? Para quien ha creído, para quien ha entendido. Y un bebé, alguien de meses, 1 o 2 años, pues es muy difícil que lo entienda. Más bien esto es como un rito que a través de él, del bautismo, se protege o se cubre al niño. Una vez alguien me dijo, oye, bautiza a tu hija, porque estaba enfermita Ivana, oye, bautízala. Pues sí, para que tenga la bendición de Dios, la protección de Dios. O sea,
Ah, pues gracias. Me recuerdo que él me lo comentó. Entonces, tienen otro contexto, otro sentido, ¿no? Y repito, a la luz de las Escrituras no encontramos eso. Como dijimos, el bautismo, hermanos, no aporta nada en un sentido espiritual. Estamos obedeciendo un mandato de Dios solamente, ¿sí? No hay algo que más que se tenga que agregar. Es obediencia al Señor. Por enésima vez, les comento, hermanos, el bautismo no es un acto salvífico. El bautismo no salva. Tiene el objetivo, nuevamente, de dar un testimonio público de nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, si por alguna razón alguien no se ha bautizado, por las circunstancias que gusten y manden, probablemente porque hace mucho frío, y a lo mejor puede ser muy sabio, ¿no?, que no nos mojemos y estemos al aire libre, ¿no?, expuestos. Probablemente no sea el tiempo climatológico adecuado, pero bueno, más adelante habrá una oportunidad. O la razón que sea, no quiere decir que no sea salvo, ¿sí? No quiere decir que el Espíritu Santo no esté morando ya en esa persona. Por gracia sois salvos, como lo dice Efesios 2, 8 al 9, lo dijimos hace rato. No por ningún rito u obra. El arrepentimiento no es una obra, es un cambiar de manera de pensar que te lleva a obras. Porque tienes otra forma de vivir, otra forma de pensar. Por lo tanto, el bautismo solo se puede realizar a los creyentes, no a alguien que no ha creído. ¿Sí? Ahora, si somos cristianos, si hemos creído, necesitamos bautizarnos. Si por alguna razón, la que sea, como ya lo dijimos, no lo hemos hecho, necesitamos obedecer este mandamiento. Y precisamente ahora en el campamento va a ser una buena oportunidad para hacerlo. Como congregación practicamos los bautismos ahí, ¿no? Una vez al año y en el campestre. ¿Sí? ¿Sí mencionaron los bautismos? ¿Los avisos? ¿Sí? Bueno, estamos reforzando la idea. ¿Sí? Quien no lo ha hecho y dice ser creyente, bueno, acérquese. Y vamos viendo por qué no se ha tomado la decisión, o ya estás convencido o convencida de tomar esta decisión, pues adelante, ¿no? Va a ser una muy buena oportunidad. ¿Sí? Porque tampoco se puede concebir la idea de que nos decimos creyentes y no nos hemos bautizado. Ahora, habrá que ver, repito, por qué no se ha hecho. Es como los que vivían en unión libre, ¿no? Y llegan al Señor, ya les cae el 20, ¿lo que tienen que hacerse? Casarse, ¿sí? Se tienen que alinear, tienen que obedecer al Señor. Repito, es un mandamiento por Él, establecido por Él. ¿Sí? No se le añade algo más, pero claro que hay una gratificación, una alegría de obedecer al Señor. ¿Sí? ¿Me ayudas, Víctor, por favor? Hermanos, obedezcamos al Señor en todo lo que nos pida. Eso es lo que trae la bendición. Pero si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, que no ha creído, le animo a que lo haga. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Y es cierto, nadie sabe el día ni la hora. Pero el día final se acerca. Eso es una realidad, hermanos. Y tal vez no haya un mañana para hacerlo. No seamos orgullosos, no sean jactanciosos. El día de mañana lo haré. No sabes lo que pueda pasar el día de mañana. Y hermanos, si tenemos que rendir cuentas y si nuestro testimonio público está algo manchado por nuestro actuar, alineémonos al Señor. Que nuestra vida refleje que hemos pasado de muerte a vida. Que nuestra vida refleje la vida de Cristo en nosotros. Porque al final del día, ¿qué fue lo que aprendimos? Que el testimonio es un acto público. Hago evidente que he creído, que llevo una vida nueva, que llevo una vida diferente. Bueno, los que ya nos hemos bautizado, ¿cómo está nuestro testimonio público? ¿Sí?
¿Cómo está nuestro actuar? Bien, póngase de pie, por favor. Es cierto que la enseñanza estuvo algo más corta de lo común, pero de verdad deseo de todo corazón que el Señor les haya hablado, hayan tenido en claro, ¿sí? Pero si hay más dudas, preguntas, pueden acercarse con un servidor o con el pastor, ¿sí? Pero lo importante es tener claro de qué se trata, ¿sí? Y que en esto creemos como iglesia, ¿sí? En esto creemos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque no nos dejas en la ignorancia, Dios, sino que tú deseas que avancemos en el conocimiento tuyo. ¿De qué se trata la vida en ti, Señor? Todo lo que ello conlleva, Señor, y muchas veces por una falta de diligencia de nuestra parte, una falta de interés, hay cosas, hay ideas que por costumbres o que así me enseñaron mis papás, creemos que así son, Señor, pero al escudriñar tu palabra encontramos la dirección correcta. Señor, si hay alguien entre nosotros que aún no ha creído, Señor, tu mensaje, que aún no se ha puesto a cuentas contigo, oramos, Señor, que haya convicción en ellos y toman la decisión correcta de seguirte. Para aquellos hermanos que ya han creído en tu palabra y no se han bautizado, Señor, que obedezcan tu palabra, Señor, que obedezcan este mandato de hacer público nuestro testimonio de que te pertenecemos, Señor. Y aquellos que ya nos hemos bautizado, Señor, que nuestro testimonio delante de los demás, delante de la iglesia, delante de mi familia, delante de la sociedad, de quienes nos rodean, Señor, sea un testimonio limpio, un testimonio fiel, un testimonio congruente con lo que digo creer y con lo que hago. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque quieres que avancemos, Señor. No nos dejas igual, no nos dejas en la ignorancia, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias por... Ahora sí, no, gracias por su tiempo porque yo fui más rápido, ¿no? Pues muchas gracias, hermanos. Nos vemos aquí el miércoles si Dios quiere. Y pues saluden unos a otros. Amén. Muchas gracias.